Bueno, abro la transmisión en Facebook. Ahí está. ¿Ya la abriste? Estoy haciendo eso. Voy a liberar la sala de espera, ¿sí? Entran directamente. Sí. Bueno, ahora configuro la transmisión en Facebook. A ver. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Hola. Hola, ¿cómo les fue la semana? Estupendo todo, sobre todo lo que recibí de ustedes fue precioso. Bueno, qué lindo. Ahí la tenemos a Ana María, que hoy... ¿Cómo les va? ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Todo bien. Dentro de un ratito hago el cambio como la otra vez de máquina, pero recién estábamos hablando con Graciela que si no tienen problema, veríamos de empezar 7:10, 7:15 la próxima. Sí, no hay problema. Perfecto. Sin ningún problema. Ahí está Cintia. Hola, Cintia. Ahí saluda. Hola, Darío, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás? ¿Es la primera vez que estás con nosotros? Este sí. De hecho, he estado en algunos otros, pero tal vez por Facebook. Si no, sí. Por eso. Sí, yo veía la Sí. cantidad de gente, pero no podés ver quién es. ¿De dónde sos, Darío? Yo soy de yo soy de zona norte, ahora estoy en zona sur. Pero bueno, yo en realidad soy de Escobar, de Carín. Bueno, qué bueno que te puedas sumar. Sí, la verdad que sí, es que necesito un poco más por el tema de que, bueno, yo les cuento más o menos rápido, yo estoy Sí. en Garín con la gente de ahí, y bueno, y a mí se me ha ocurrido después hacer algo tipo, sí, como para jóvenes por ahora, y bueno, de pronto las chicas de ahí de la parroquia le preguntaron al padre, bueno, el padre de la parroquia dijo, bueno, sí, no hay problema, que está bueno, así que bueno, arrancamos todo, y de pronto, bueno, se fue armando de a poquito algo, pero bueno, falta un poco más de formación, entonces bueno, eh, eh, la iniciativa la iniciativa de hacer un tipo una BP de a poco está. Ahora falta un poco más de información, pero va. Sí. Bueno, en el equipo nosotros tenemos jóvenes. Ahí se está sonriendo Vanessa. No sé si la podés ver. Y también está Carla, que se le complica porque tiene mala transmisión, pero también son las dos jóvenes del equipo. Así que bueno, cualquier cosa que necesites ayuda orientado a jóvenes. Te mandé Hola, al buenas frente, Vane. tardes. Hola, buenas tardes, Graciela. Hola, ¿qué tal, Hola. Claudia? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, Bien, muy todo bien. bien, sí, todo bien.
¿Ustedes cómo pasaron Apurándome la para semana? llegar a horario al curso. ¿Qué? Que apurándome para llegar a horario al curso. Claro. Recién lo que dijimos, que no estaban todos con Ana María, a partir de la semana que viene vamos a empezar 7:15. Así todos llegamos más tranquilos al horario también. Y Ana, digamos, ya puede tener la PC y no tiene que hacer esos cambios, empezar con celular Claro, y esos después... cambios que tienes que hacer. Claro, sí. Sí, no hay problema. Mm. No hay problema, no hay problema. Ahí estaremos firmes. Hola, saludo ahora porque no tenía audio. No sé si me Hola, ¿qué oyen. Hola, tal? ¿qué tal? ¿Qué tal, Miriam? Ah, bueno. Sí, te Bien, escuchamos. bien. Bien, gracias. Sí, no podía conectar el audio, ya pude. Muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, también les decimos a raíz de lo que dice Darío, bueno, que si cada uno en sus propias pastorales necesita ayuda sobre el tema de armar algún grupo de animación bíblica, bueno, pueden consultarnos, nosotros en todo caso los ayudamos, les damos material, ¿sí? Así que bueno, gracias. en eso cuenten con nosotros. Y si es un equipo joven, bueno, ya las tienen a Vanessa y a Carla. Después también tenemos, parte de nosotros estamos en Pastoral de la Salud también, dando todo lo que es digamos, para comenzar los encuentros con un enfoque bíblico, ¿no? Como para comenzar el encuentro orando, bueno, eso también en lo que es Pastoral de la Salud también. Así que después también tenemos una de las personas del equipo, bueno, y también Vanessa, en lo que tiene que ver con educación, así que bueno, lo que ustedes crean que pueden llegar a necesitar, nos dicen, y bueno, nosotros los ayudamos en sus pastorales, ¿no? Ana, bueno, ahora que te integraste con la PC, les estaba contando, por ejemplo, de los distintos perfiles en los que los podemos ayudar, por ejemplo, en Pastoral de la Salud, en educación, cómo abordar la animación bíblica en lo que es para jóvenes. También tenemos en el equipo personas que, digamos, que los pueden ayudar en lo que es animación bíblica para chicos, o sea, bueno, si quieren así trabajar en sus propias pastorales, en las parroquias, bueno, podemos nosotros ayudarlos también. Eso es parte también de nuestro plan del año que viene. Ah, qué bueno. Sí. ¿No es cierto, Ana? También sí, los que están en Facebook, ahí hay material también que vamos subiendo de la región misma de Buenos Aires, para los que son Darío, por ejemplo, que es de la región, no es de Morón, pero también hay cosas del NEA y del NOA que nosotros vamos replicando, que nos vamos ayudando entre todos para seguir progresando y formándonos, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, en Adviento, el Departamento Nacional va a ofrecer las lecciones semanales de la primera lectura de los domingos. Ah, qué bueno. Y eso se va a publicar el lunes anterior. Cuestión que si lo quieren trabajar en las comunidades, como decía Darío, van a poder bajarlo el lunes anterior y en la semana pueden verlos en grupos parroquiales o hacer ustedes mismos la lectura orante para estar mejor preparados el domingo. ¿De la primer lectura dijiste, Ana? De la primera lectura, sí. Entonces, siempre se hace el Evangelio, generalmente. Claro, por eso hicimos la opción esa, porque para el Evangelio es más fácil encontrar, igual tal vez nosotros como equipo subamos algo chiquitito, pero esta es una lectura orante que va a aparecer en PDF, cuestión que lo pueden imprimir, bajar e imprimir, y trabajar en las comunidades. Aparte es Isaías, que siempre es bueno que alguien nos ayude, porque con los profetas, como hemos visto este año, no es tan sencillo. Pero Darío, no sé si vos no estás en Classroom, ¿no? ¿O sí? No. ¿Vos tenés Gmail? Sí. Bueno, después si querés, nos podés mandar por mail,
porque ahí tenemos varias lecciones que fuimos haciendo durante el año, muchos de las caritas que veo ya lo tienen, pero están ahí guardadas, de cada profeta hay una lección para trabajar así en los grupos parroquiales también, y entusiasmándose con la lectura y la animación bíblica, además de todas las pastorales, ¿no? Como decía Graciela, que es nuestra idea, ir dando materiales para temas de otras pastorales. Recién dejé en el chat, por si quieren, el mail al que se tendrían que, digamos que, al que tendrían que mandar el mail, o Darío, vos si querés, para que te agreguemos al Classroom, mandan un mail a esa dirección, y bueno, nosotros los agregamos. Claro. Una pregunta, porque bueno, a mí me gustaría por ahí trabajar la lectura orante en mi parroquia. ¿Necesito una formación especial aparte bueno, de los conocimientos que estoy adquiriendo acá en las charlas? A ver, si vos bajás estas lecturas orantes de las que nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahí ya Sí. te va a dar en las pistas el conocimiento del texto. Claro, En sí, realidad sí. te ayuda directamente para que lo puedas hacer. Por eso, puedo hacerlo con la formación, dirían, pensé que tenías que tener alguna formación, no sé, del seminario catequístico o algo bíblico. No, Más. no, porque no sé, Miriam, si vos estuviste en los encuentros que hicimos lectura orante. Entonces, Sí. hay pasos. El primer paso es el de la lectura, que es hoy lo que hacemos nosotros es ese primer paso, que Sí, es ver qué fotocopié Claro, todo el ¿qué dice material. texto? Bien, entonces, cuando vos, si bajás esto que yo te digo que va a aparecer en el blog y que nosotros lo replicamos en Facebook, ahí ya te va, en las pistas es lo que nosotros llamamos lectura. O sea, lo que vos no sabés del texto, vos no sabés nada, supongamos, de Isaías, no lo podés interpretar literalmente porque no estarías haciendo una lectura de la palabra de Dios. Entonces esas pistas te ayudan para que interpretes lo que dice el texto. Y después, en el esquemita, hay preguntas, hay meditaciones, así que si vos lo imprimís y lo trabajás sola en tu casa, o en grupo familiar, o en las parroquias, el material está para eso. O sea, es un servicio de los que estamos en la animación bíblica nacional, de nutrirnos entre todos para crecer, porque evidentemente no todos podemos acceder a libros que son caros, o bueno, ahora ya creo que no va a ser cuestión de precio, sino de que entren libros, porque muchos son editados en el exterior y cotizan dólares. No, pero el material que mandaron cuando hicimos Los Profetas en su contexto histórico fue maravilloso. Todo ese material. Eso los que quieran acceder, pueden acceder por Classroom, y también está en el Facebook del grupo cerrado, pero si no, comuníquense con nosotros a ver cómo podemos hacer. Por ahí, si les interesa algo en especial, nos preguntan y buscamos qué tenemos. Bien, Ana, ¿te sí. puedo hacer una consulta con respecto a la animación bíblica para niños? Porque yo doy catequesis para chicos. Eso con quién me interesaría, ¿no? Para que me pueda expresar mejor en la lectura de los encuentros. Bueno, nosotros tenemos algunas cosas están apareciendo en el Facebook que están haciendo desde la Catedral de Morón. Sí, los Pero videitos. también el Departamento Nacional tiene el área niños. Y justamente uno de los proyectos es que esto mismo que vamos a hacer para adultos de la primera lectura del domingo de Adviento, salga algo para niños. Buenísimo, entonces, bueno, el año que viene vamos a hacer, si vemos algunos encuentros de cómo se puede trabajar la escritura con los niños también. Pero cualquier duda nos preguntás, si tenés un tema para tratar, nos preguntás por mail y vemos qué es lo que ya tenemos trabajado para mandarte, ¿cómo no? Muchísimas gracias, Ana. Bien, ¿empezamos ya? Dale, sí, ¿no? Bueno, dale, Ana. Porque son las 7:15,
Así Sí. que vamos a empezar con el Salmo, es el mismo de siempre, pero es uno de los preferidos míos para empezar con la palabra de Dios, así que Graciela nos va a poner la música. Y rezamos Bueno. cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. A ver, ya no se da cuenta. Que tiene- a ver, Ana. Ana, tenés apagado el micrófono. Ana, Ana. Ah, porque lo tiene apagado y está hablando y no se escucha. Perdón, lo que pasa es que estaba buscando la pantalla que iba a compartir, entonces no veía el micrófono. No, pero aparte parecía que estabas hablando y yo va a creer que está hablando y nosotros no la escuchamos. Por Este, eso bueno, no, les decía que bueno, que ya que hemos rezado con el Salmo, que el Espíritu nos abra el corazón y cómo vamos a recorrer los textos relacionados con la pasión, muerte y resurrección del Señor, bueno, que todo esto haga que nuestra vida también sea una vida de discípulos en torno al resucitado, ¿no? Que sepamos ver al Dios resucitado y no solo al Dios sufriente, como nos pasa a veces con Jesús. Así que, bueno, la idea es enfocar más sobre el final de Marcos por lo distinto que es de los demás, pero vamos a ir viendo los textos, no vamos a leer todos porque creo que no nos alcanza el tiempo, pero sí yo en las placas voy poniendo detalles sobre los que tenemos que reparar. Este material, como saben, después lo tienen, ¿eh? Así que, pero de todos modos, si quieren anotar cosas, desde ya. sí. Voy a compartir ahora sí la pantalla. Y vamos a empezar entonces. Bien. ¿Ustedes ven? ¿Sí? Por ahora no, ahora sí. Ahora sí.
Bueno, entonces la idea es recorrer, como dijimos, según San Marcos, porque esta es otra de las cosas que antes hablamos de la lectura orante, siempre es conveniente tener en mente quién es el que está escribiendo y para quién está escribiendo, para poder entender bien su mensaje, ¿no? Claro. Entonces, Marcos hace varias referencias a la pasión. Cuando se escuchan de la muerte, se hablan con las autoridades judías, ahí tienen las citas. Jesús mismo hace 3 anuncios, que en Marcos tienen una peculiaridad. En realidad son enseñanzas, y ahora vamos a ver por qué. Y después este tema vuelve también allá, dentro de los textos de la Pasión, cuando es el tema de Judas y su traición, el escándalo que se produce a raíz de lo que está ocurriendo sobre el final, y las negaciones de Pedro, que también claramente hablan de la Pasión. Bien, acá tengo los tres anuncios, enseñanzas. ¿Por qué? En el capítulo 8, 31, y comenzó a enseñarles. Esta primera vez que Jesús empieza a hablar de su pasión, viene después de que Pedro lo reconoce como el Mesías. Está en ese contexto. Entonces, después de eso, que es un momento fuerte para la comunidad, Jesús les empieza a anunciar lo que va a pasar. Les empieza a enseñar. Comenzó a enseñarles. Después todos sabemos que muchos no habían entendido los muchachos, ¿no? Pero comenzó a enseñarles. Después en el capítulo 9 vuelve sobre el tema de la pasión, y es después de que exorcizó al paralítico. Y en el capítulo 10 también les enseña a sus discípulos, he aquí que subimos a Jerusalén. También esto es después de la transfiguración. Entonces, fíjense, tiene que ver en qué momento Jesús habla de estas cosas. Entonces, en los 3 textos dice, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. La buena noticia es que va a resucitar, pero primero va a pasar por el resto. Entonces, como les decía antes, les hablaba del capítulo 14, en el 14 empiezan los textos de la pasión y muerte de Jesús, y el capítulo 16, del 1 al 8, nos habla de la resurrección, del sepulcro, lo que todos conocemos como el sepulcro vacío. En fin, vamos a dividirlo en 3 secciones. Jesús enfrenta la muerte, Jesús en el juicio, y Jesús es crucificado y sepultado. Enfrenta la muerte. Bueno, acá está, desde el principio empiezan las conspiraciones, y entre medio de las conspiraciones, bueno, ahora me estoy adelantando, conspiración y unción en Betania, voy más despacio. Yo quiero ganar tiempo porque tengo temor de que no nos alcance, pero vamos más lento. Entonces, primero hay conspiración, hay unción, después tenemos la celebración de la cena pascual, lo que conocemos nosotros como la última cena. Jesús se retira al Monte de los Olivos, después Jesús tiene su gran momento de oración en Getsemaní, hasta que es aprendido. O sea, esta primera parte es lo que vamos a ver detallecitos, ¿no? Después les recomiendo que lean los textos con tiempo, y van señalando cosas y hasta rezándolas. Entonces, ¿qué es importante, por ejemplo, en este texto que causa mucha confusión? Porque cada uno mezcla lo que dicen los distintos evangelistas. Por ejemplo, acá Marcos claramente dice
que mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco. Dios de las mujeres. Es una sola mujer y con un frasco. Y es Mm. un leproso. Bueno, ¿por qué un leproso? Esas son las preguntas que nos hace el texto. ¿Por qué un leproso? ¿Cómo va Jesús a la casa del leproso? Hay varias opciones, o dos por lo menos. O Pero era un lleno. leproso que Jesús ya había sanado, y tal vez fuera un discípulo, ¿por qué no? O si no, el texto nos está queriendo recordar que para Jesús las reglas de pureza e impureza no fueron un muro infranqueable, sino que, como ya hemos visto en los relatos del exorcismo con la Sirofenicia y en Gerasa, Jesús sale a tierra de gentiles. Bueno, acá está yendo a la casa de un leproso. El texto no nos dice cuál de estas dos situaciones es, pero de todos modos es raro que nos diga que va a la casa de Simón el leproso. Así que algún objetivo especial tuvo Marcos para esa comunidad. También nos habla de la mujer sin nombre, en algunos se la llama María, esta mujer, muchos la confunden con María Magdalena. La cuestión es que Marcos dice que es una mujer. Con respecto a lo que pasa ahí por el tema de que por qué lo unge con algo tan caro, que entonces Jesús les explica, que es porque está preparando, acá está la mención a la pasión para la sepultura, dice. Entonces, el perfume es todo un año de sueldos. El perfume de nardos es carísimo. ¿Por qué esto? Bueno, porque lo que nos quiere mostrar Marcos es una manera, un modelo de discípulo generoso que sabe ver el servicio que el Señor hace, y está dispuesto a servirlo al Señor con todo, con todo. El Señor, estamos a la puerta de la muerte en cruz, el Señor se va a entregar todo por los hombres. Esta mujer simboliza al discípulo que entrega todo por el amor recibido del Señor. Entonces, esta sería la lectura, lo que nos ofrece el texto para rezarlo. Ir volviendo al tema de orar con las escrituras, ir hacia esto, ¿no? Este cuestionamiento de qué modelo de discípulo puedo ser yo, o los que vemos alrededor, pero siempre es mejor pensar en uno mismo para corregirse uno, porque la escritura nos habla, Dios nos habla a nosotros, a cada uno, y a la comunidad también. Entonces, si lo rezamos en comunidad, sí, nos podemos preguntar qué tipo de discípulos somos, cómo somos tan generosos como esta mujer. Ahora, si yo estoy sola en casa, no me tengo que preguntar por la coordinadora de liturgia o la coordinadora de catequesis si son buenas discípulas, tengo que preguntarme por mí. Esto es una de las normas claves para hacer una buena lectura orante. Bien. Entonces, ahora vamos con la cena. Hay una serie de detalles que el Señor le da a los discípulos, y todas estas cosas, cuando ellos van recorriendo y buscando, coinciden. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Señor ya lo sabe. Entonces, el Señor sabe el proceso que va a empezar. Y muy tranquilamente les pide a sus amigos que vayan ejecutándolo. O sea, acá no hay una cosa de violencia, hay una cosa de una voluntad a cumplir. Lo deja de manifiesto muchas veces en los relatos de la pasión Marcos, que no nos quede duda que lo que el Señor está haciendo es cumplir la voluntad del Padre. También nos llama a nosotros a tener este sentimiento. Entonces, ¿dónde aparece el mal? Nos acordamos de los exorcismos y el tema del mal en Marcos, en el círculo íntimo. O sea, el traidor es del círculo íntimo y el mal está en él. Además, el texto lo dice. Lo voy a buscar para 14, 20... A ver.
Si alguien lo encuentra antes que yo, me tendré que comprar una Biblia con letra más grande, tal vez. Pero el Señor, cuando habla del traidor, dice... Uy. Acá, seré yo. Acá está, perdón. Dice, al atardecer Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. O sea, vemos claramente cómo se pone de manifiesto que el mal está ahí, entre ellos. Algunos están tan sorprendidos que no saben qué pensar. Otro de los detallecitos es que Marcos, cuando habla de la Eucaristía, no dice de la nueva alianza, sino que habla de alianza únicamente. Pero está implícito que es una nueva alianza, porque cuando habla de derramar la sangre, hace referencia a la salida de Egipto, ¿sí? Cuando Moisés, con la sangre, se marcaban los dinteles, la sangre del cordero. Entonces, si bien él no utiliza esa expresión que otros evangelistas sí, la nueva alianza, está de todos modos entendido que empieza a una alianza distinta. Con respecto a los pecados, Marcos tampoco cita que es la remisión de los pecados, ni alude a los textos de Isaías que habla del siervo sufriente, como sí lo hace Mateo. Pero, yo acá les resalto esto, al comer el pan y beber el vino, es decir, su cuerpo y su sangre, se forja una unión con Cristo que va más allá de su vida terrenal. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. O sea, de todos modos, el Señor nos rescata del mal, porque de esto venimos hablando del principio, que vino a rescatar a la humanidad. Bien, sigamos. Nos vamos al Monte de los Olivos. Acá se completa todo este ambiente de traición y de falla de los discípulos y de abandono. Acá él les va a anunciar que van a fracasar los discípulos, que Pedro los va a negar, que va a ser abandonado. Marcos no habla de la resurrección, pero deja claro que el Padre rescatará al mundo del demonio, otra vez. Y dice que el pastor será golpeado para luego reunir la comunidad para el reino. Esto evoca los textos del Antiguo Testamento, cuando se habla del pastor, y entonces ahora el pastor, que es el Señor, después del sufrimiento, de ser golpeado, va a reunir a la comunidad. Nos está anticipando el resultado de todo esto que estamos ya empezando a vivir, este sufrimiento que termina en resurrección y reunión. Ya Marcos acá lo deja bien. Entonces, también para los discípulos, para los que los van a escuchar, acuérdense que es toda gente que está siendo perseguida, que está pasando malos momentos, la contraparte que escucha a Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fallaron, nosotros también podemos fallar, pero Jesús siempre va a volver para volvernos a guiar para ir a Galilea. ¿Se acuerdan que hablamos de esto de la Galilea y de Jerusalén?
que yo les dije que Galilea era el lugar donde estaban bien, los muchachos comían pescadito en la costa, salían a pescar, iban con el maestro, caminaban por esos lugares verdes, hermosos, y aprendían. El Señor, era una comunión, un aprendizaje, una vida hermosa, pero cuando van a Jerusalén, viene el rechazo, la persecución, bueno, después se vuelve a Galilea, siempre se vuelve a Galilea. Entonces, también esta es una enseñanza para nosotros, que seguramente fallaremos varias veces en nuestra vida, en el discipulado, pero el Señor siempre nos va a llevar de nuevo. Bien. Les puse esto porque vamos a entrar en el huerto ahora. Recién estábamos en el Monte de los Olivos, ahora entramos al huerto. Y en el huerto, Jesús ora, le ora al Padre, ¿sí? Básicamente Marcos enfoca en el tema de la oración y de la relación de Jesús con el Padre. Cuando Jesús dice, Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De nuevo, el tema de la voluntad. O sea, es el texto donde Jesús es más humano, no lo vemos tan humano en otro lugar, pero acá lo asalta la realidad. O sea, es hombre, es Dios hecho hombre. Pero ese Dios hecho hombre está tan unido a su Padre Dios que puede pasar el momento en oración y entregándose completamente a la voluntad del Padre, que sabe que es lo que lo va a llevar bien, o sea, que va a poder pasar el momento, pero además va a ser bueno. O sea, hacer la voluntad de Dios siempre es bueno para uno, aunque uno no entienda. Los más grandes lo sabemos bien porque lo habremos pasado muchas veces en los años que tenemos. Que uno cree que no tiene que ser así, y después, cuando pasa todo, dice, mira, yo escuché al Señor, y la verdad es que era para bien. En aquel momento me tocó sufrir, pero finalmente los frutos fueron buenos. Entonces, una vez más digo, es la escena en que percibimos más claramente la humanidad de Jesús y su relación profunda con el Padre. Les pongo algunas cositas para recorrer, porque esta pintura está en la iglesia que se llama la Iglesia de las Naciones, o la Iglesia de la Agonía. En el interior de esa iglesia, en Jerusalén, la piedra donde la tradición ubica el momento de oración de Jesús. Y este es uno de los murales que está ahí, bueno, para que hacemos, ya que Francisco nos pide que también veamos la belleza de la fe, bueno, esta es una de las bellezas que también nos motivan a orar. Seguimos ahora. Lo voy a leer esto para que nos ubiquemos, porque como es un tema que solo lo tiene Marcos 14, 43, 52. Dice así: Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana,
y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Dos detalles, ¿no? El nombre del violento no lo sabemos. Marcos no nos dice quién es el violento, pero inmediatamente, ante esa violencia, Jesús expresa, o sea, resalta que los vienen a buscar usan violencia cuando podrían no haberla usado. O sea, el Señor se manifiesta en contra de la violencia. No necesitaba que pasara todo eso, Él estaba siempre en el templo. ¿Para qué recurrir a palos? Por otro lado, el joven envuelto en la sábana, que solo aparece en Marcos, yo acá les estoy citando algo que he leído de un libro de Brendan Byrne, es un sacerdote jesuita australiano. El libro se los puedo mostrar. Lo que pasa es que este libro solo está en inglés, por lo menos, ahí no sé si lo ven bien, al derecho o al revés, por esto de las cámaras, pero se llama Una libertad costosa, y es una lectura teológica de Marcos. El autor, por si alguna vez lo ven, se llama Brendan Byrne, ahí está escrito, y él lo que sugiere es que este muchacho tan extraño, con una túnica blanca, estaría representando a alguien que recibió el bautismo de Jesús, que le dio la túnica blanca, la túnica blanca del bautismo. ¿Qué pasa? Que ante estos acontecimientos de violencia, de persecución, esa persona se saca la túnica, que se supone que si está ahí es porque estaría dentro de los discípulos. Entonces se quita esta investidura que representa su discipulado y su bautismo y se va. O sea, cuando no le gustó, dejó todo y se fue. Pero también lo que resalta el autor es que así él se va desnudo. O sea, ya sabemos el tema de desnudo y la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan? De Adán y Eva. O sea, el desnudo, después de aquel evento de Génesis 1, del relato, porque no, todos sabemos que no fue así, pero es un relato para que entendamos cómo es la relación del hombre y la mujer y Dios. Entonces, ese desnudo es estar desprotegido. Él perdió la protección. Entonces, nos lleva a pensar que en este ambiente de violencia, que no era necesario, ¿cómo actúan los discípulos? Aquellos y nosotros. ¿Qué nos pasa? Entonces, acá también tenemos algo para rezar, ¿no? Porque esta es una violencia que a todos nos pone mal pensar que hayan hecho una cosa así con Dios. Pero hay tantas violencias en lo cotidiano, hay tantas violencias, ¿cómo reaccionamos? Nos sacamos la vestidura del bautismo y salimos por algún lado. Perdemos la protección, pero a la vez nos borramos, tampoco actuamos. Bueno, se los dejo para pensar, lo del muchacho desnudo que no está en los otros evangelios. Y ahora vamos a los juicios. Los juicios, porque primero va por el Sanedrín, o sea, por el Consejo de los Ancianos del pueblo de Israel, o sea, su gente, la gente de su fe. Después pasa por Pilato, el soberano, por la que recibe Jesús. Esto es lo que vamos a ver ahora. Bien, en el 14, 53 al 65, se habla de el Hijo del Hombre. Yo les copié lo de la profecía de Daniel, para que no estemos con las Biblias dando vuelta, pero se los leo y dice así: yo estaba mirando en las visiones nocturnas, el que habla es Daniel, y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas.
Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Los santos del Altísimo recibirán la realeza y la poseerán para siempre por los siglos de los siglos. O sea, esto es una profecía, ¿sí?, dentro del libro de Daniel, en el Primer Testamento o Antiguo Testamento. Esto subyace, o sea, está aludido por el texto de Marcos. Marcos, cuando escribe, tiene esta imagen del Hijo del Hombre. Entonces nosotros tenemos que saber qué es el Hijo del Hombre para poder interpretarlo. Otra de las cosas es el tema de rasgarse las vestiduras, que tiene dos significados. Uno es el bíblico, que también les puse las citas, una está en el segundo libro de Samuel, que es afligirse, dolor, sufrimiento, en ese momento se rasgan las vestiduras. Pero también hay un tema con la legislación judía que dice que los jueces se rasgan las vestiduras cuando hay un veredicto de blasfemia. Entonces, en el contexto del juicio del Sanedrín, surgen estos dos temas. Y después va ante Pilatos. Bueno, empiezo por el final, con Pilato, que siempre nos queda la duda, ¿qué pasó con este hombre? Él es responsable. O sea, ya lo juzgó el Sanedrín, y el Sanedrín lo usa a Pilato para ponerle el último moño a la cosa. Pero Pilato es responsable porque no contradijo primero que hizo ahí, no sabía bien cómo salir del medio, y después que cuando la multitud empezó a gritar Barrabás, él lo aceptó. Entonces, no le podemos edulcorar a la acción de Pilato porque realmente tiene su responsabilidad. Y el tema de Barrabás es como un juego de palabras. Cuando yo digo esto, estoy diciendo también que no sabemos si Barrabás es Barrabás o tenía otro nombre. Y el autor le pone Barrabás, o sea, le da ese nombre para que el que lo escuche haga la relación. No lo sabemos, pero sí sabemos que Barrabás significa hijo del padre. Bar, Abba, hijo de el padre. Entonces, estamos enjuiciando al hijo del padre y estamos liberando al violento de Barrabás, que en la raíz del nombre también es el hijo del padre. Bueno, estas son las cosas, las partes literarias de los evangelios, que nos hacen pensar las confusiones que tenemos los seres humanos y las elecciones erróneas que hacemos. Bien, ya estamos, la última parte de esta sección, o sea, de la sección del enjuiciamiento en sí, que es cuando se burlan de Jesús y de su ser el rey de los judíos. La corona de espinas, de la que habla el texto, no es, como muchas veces se pensó, una cuestión de tortura, sino que es para imitar la corona del rey del sol, que tiene todas puntas, ¿no? Entonces, en realidad, es una burla más al rey, no una tortura, una burla más. Y cuando le dicen salud, rey de los judíos, también es otra burla que está relacionada como saludaban al César, y la rodilla a la venera. Ahí le puse una imagen que muestra el arrodillado, ¿no? Están los romanos saludando también, entonces están todos como representados, porque el arrodillado es la forma que veneraban a los reyes orientales. Entonces, acá todos se burlan de Jesús, los romanos y los orientales. Pero, a pesar de la degradación y los sufrimientos, Jesús siempre será rey. Porque fíjense,
que lo están humillando, y en la misma humillación le siguen, o sea, lo siguen reconociendo rey. ¿Mm? Y ahora pasamos a la parte de la crucifixión y la sepultura. Las distintas perícopas son la crucifixión propiamente dicha, cuando está en la cruz y se burlan, cuando muere, y los testigos de la sepultura. Cuando es la crucifixión, recuerdan que pasa Simón de Cirene y toma la cruz. Bueno, Simón de Cirene no, o sea, no es un judío, ¿eh? Simón de Cirene es un extranjero, es de Cirene. Y él en este momento es otro modelo del discípulo, porque ya Jesús en el capítulo 8 había dicho, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces, esta imagen de Simón de Cirene nos lleva a esto otro que ya el Señor nos había revelado. Y el relato de la crucifixión que hace Marcos es muy escueto, es conciso, habla de la mezcla del vino y mirra. La mirra es un anestésico, que se reparte en las vestiduras, hace referencia al horario, que es alrededor de las 9 de la mañana, y a la inscripción INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Así de sencilla es el relato de Marcos, no tiene detalles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es que se lo comparaba con un periodista? Porque es como que tira el título y ya está, no nos está explicando nada más. Nada más que pasó Simón de Cirene y que estas cosas se hicieron para crucificarlo. Son menos de 6 versículos. Pero después vienen las burlas, y los que se burlan son tres sectores. Los que pasaban por ahí, ¿se acuerdan? Podemos leerlo, a ver, 15, 27 y 32. ¿Ustedes tienen las Biblias ahí o no? No. Hacemos lo que podemos con Zoom, ¿no? Y yo no veo dónde está el 27, pero ya lo voy a ver. Acá dice. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. ¿Qué significa esto? Que la salvación no pasa por bajarse de la cruz. Hay que permanecer en las manos del Padre, en la obediencia. Entonces, ese es el mensaje. Los que lo están tentando, no. Jesús tiene que quedarse en las manos de su Padre ahí. Y después continúa, de la misma manera los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Bien, sí, es verdad, él había expulsado demonios, había salvado a muchos de la posesión del mal, y sin embargo está en la cruz. Entonces, una vez más, la salvación no se realiza bajando de la cruz. Hay que permanecer entregando la vida. Él permaneció entregándola por muchos. Fue fiel a la misión, fiel a la voluntad del Padre. Y por último, los bandidos que lo insultaban, los que estaban al lado de él, que lo insultaban. ¿Alguien quiere leer el 15, 33, 39? Sí, ahí lo estoy buscando. Ah, bueno. 15, te esperamos entonces. 33. 39. Yo si quieren ya lo encontré. No sé cómo Listo. quieran. Bueno, léelo Llegado vos. el medio,
Sí, sí, Llegado el dale. mediodía, ¿se oye? Sí, Llegado el mediodía, llegado el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vino agridulce, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo, déjenme a ver déjenme a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en dos, de arriba a abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Bien. ¿Se acuerdan, no? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Se acuerdan cómo hablamos que empezaba el Evangelio? Que en la mitad Pedro lo reconocía como el Mesías y ahora el centurión como el hijo de Dios. El otro tema es que el centurión es un soldado romano. Entonces, por un lado, es el primer pagano convertido, ¿sí? Pagano o gentil. Repito esto porque para algunos que por ahí lo necesiten, porque a lo mejor están dando los primeros pasos. En el mundo de la Biblia, de los relatos que estamos viendo, o sea, de toda la Biblia, todo el que no es judío es pagano, ¿sí? No es despectivo, simplemente no es judío, es gentil o pagano y es impuro. Sin embargo, es el centurión el que ahora lo reconoce como el Hijo de Dios. Por lo tanto, al ser reconocido por un gentil, como yo le dije, todos los que no son judíos son gentiles o paganos, entonces es toda la estaría representando a toda la humanidad que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. El detalle del velo rasgado pasa dos veces, o sea, se rasga, la palabra rasgar, se rasgan los cielos en el momento del bautismo y Dios le dice, tú eres mi amado, ¿se acuerdan? Ahora se rasga el velo, es un signo de que Jesús se asocia con toda la humanidad. Al pasar por el bautismo, se asocia con la humanidad, si bien Dios le habla y es reconocido como su hijo, él se asocia con los demás. Y acá, en el sufrimiento, también se asocia con todos, muere por todos. Y se abre una nueva etapa, es una nueva vida. Abre la salvación de Dios para todos, porque murió por los pecados de todos y abre la salvación para todos. Todos es todos, ¿no? Todos no somos los católicos, es todos, ¿sí? O sea, Jesús murió por todos. Hago hincapié porque a veces creemos que nosotros somos los que estamos salvados nada más. Para eso los invito a leer Vaticano II, donde queda bien clarito que Jesús murió por todos, que todos estamos llamados a la salvación, los católicos, los cristianos, los de otras religiones, los hombres de buena voluntad, o sea, las personas buenas que no descubrieron a Jesús, también están llamados a la salvación. Entonces, el velo rasgado abre esta nueva etapa para la humanidad. Y a la vez el texto, o sea, lo que venimos leyendo nos termina diciendo que no hay demonio que impida la conversión y la fe. El mal no puede. Bien, y ahora lo vamos a sepultar con las mujeres. Había también allí
algunas mujeres que miraban de lejos. Bueno, esto es lógico que las mujeres miraran de lejos en aquella época. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Cómo las nombra? Porque no nombra solo a María, las nombra y dice que venían con él. Entonces ahora, cuando a veces en charlas de café uno escucha con la parroquia, sí, que las discípulas, que no las discípulas, que el cuadro de Da Vinci parece que hay una mujer sentada en la última cena, y qué sé yo, no hace falta ir a todo eso. Acá en la escritura nos está diciendo que había discípulas, sino cómo venían las mujeres, caminando como hemos visto los mapas. Espero que en estos encuentros algo nos haya quedado, los mapas desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Cómo venían? Venían aprendiendo, eran los del camino, eran seguidoras y discípulas. Entonces, ellas también estaban ahí en estos momentos mirando. Entonces, José de Arimatea, 40-47, si alguien quiere leerlo, tenemos un poquitito de tiempo. ¿Hay alguno que lo tiene ahí? Dice, María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron a ver, hasta ahí no. Ya, ahí lo dejamos. Vamos hasta, no vamos al 16, porque así nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, a ver, entrar al sepulcro. Miraban donde lo habían puesto. ¿Hasta ahí llegaste? Yo te corté antes. Porque yo pensé hasta ahí, que llegaron hasta ahí y que no sabía qué iba a pasar con la piedra. Bien. ¿Qué ocurre acá? José de Arimatea, espera, que me parece que yo estoy confundida. No, porque vos me dijiste el 47, yo empecé a leer del 15 al 47. Ah, no, hasta el 47 era. No, entonces esperá que lo leo de vuelta porque no, leí otra cosa, yo te entendí. Yo dije, Acá en la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, que era miembro distinguido del Consejo de Ancianos, y esperaba el reino de Dios. Y tuvo el valor de presentarse a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto tan pronto, y llamando al oficial romano le preguntó si había muerto ya. Informado por el oficial romano, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Hasta ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, lo de las mujeres ya lo aclaramos, y lo de José es que él estaba entre lo que los enjuiciaron, pero él estaba esperando el reino de Dios. Entonces, ¿cómo queda este José de Arimatea, que al final consigue la sábana y el terreno?
él queda como un modelo de decencia. Él ve toda esa crueldad, a pesar de él ser miembro del Sanedrín, del Claro. Consejo. Pero sin embargo se ve que simpatizaba con las enseñanzas de Jesús, porque se preocupa por organizar todo para la sepultura. Entonces, esto también a nosotros nos lleva a pensar en el tema de ser fiel, ¿no? De ser fiel a las convicciones. Claro. Él no estaba de acuerdo con esa crueldad y es lo suficientemente decente como para subsanarlo además con sus propios bienes, ¿no? Porque es él el que va a comprar la sábana, dice. Sí. Bien, y ahora venimos al sepulcro vacío. Empiezo medio desordenado, pero yo ya creo que les dije, me parece, estoy casi segura, que el Evangelio termina en el 16, versículo 8, y que después hay un apéndice. O sea que en estos 8 versículos se nos habla del resucitado y de lo que va a pasar. Entonces, antes de ir analizándolo, voy a leerlo. Y dice así: pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Primer día de semana, es el sábado. ¿Sí? El primer día de semana, perdón. El primer día de semana es el domingo, a la mañana. Es el día de la resurrección, perdón. O sea, Jesús murió el viernes, el sábado no pudieron hacer nada y van el primer día de la semana. Y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. ¿Qué significa el muy grande? Ya nos da la pauta de que algo muy especial pasó para que estuviera corrida. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así termina. Bien, las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Lo que decíamos recién. Murió el viernes, se hizo todo rápido. Entonces ellas van a ocuparse de la unción, pero ya este gesto ya no tiene el mismo sentido, porque está hecho muy tardíamente, sino que el gesto este de la unción tiene más que ver con esto del amor. ¿Se acuerdan lo que hablamos del frasco de perfume? Bueno, o sea, es un gesto delicado. Bien. El horario de la madrugada y la cosa nueva que empieza, lo que hablábamos recién, también nos lleva a los relatos de la creación, donde de la oscuridad viene la luz. Entonces, es el amanecer de una nueva creación. Y el comentario de Marcos sobre las medidas de la piedra, lo que yo recién les comentaba, esto ya nos hace pensar que si era tan grande, ¿qué pasó? ¿No? Algo fuera de lo natural. El joven y su mensaje. Otros evangelios hablan de 2 ángeles. Marcos habla de un joven vestido de blanco, que interpretamos que se trata de un ángel, de un mensajero. La palabra ángel del hebreo es mensajero en hebreo. Entonces, el cielo se hace presente en la tierra, ¿por qué? Porque está el mensajero en la tierra.
las mujeres se sorprenden, este verbo griego, 3 veces lo usa Marcos, una es en este caso, otra es cuando la multitud lo distinguió a Jesús después de que había sido la transfiguración, y otra es cuando habla del propio Jesús, de sus sentimientos en la oración en Getsemaní o en el huerto de los olivos. Entonces, este sorprenderse de las mujeres es un sentimiento bien fuerte y especial. El joven las tranquiliza, como ya me habrán escuchado muchas veces, pero bueno, lo hablamos cuando hablamos de María en octubre, lo hablamos cuando hablamos de los profetas, el no temas, que dice el ángel, que el ángel del Señor le dice a los profetas, ese no teman, que dice ahora, es por el encuentro con lo divino. O sea, lo divino no entra en nuestra cabeza. Entonces, el ángel, o sea, nosotros tenemos fe, pero el encuentro es como mucho para la cabeza del ser humano. Entonces, afloran esos temores y esa cosa de no comprender. Entonces, acá claramente el ángel está dando un mensaje de que el Señor, o sea, intervino en la historia. Y también empieza un nuevo discipulado, porque Él les dice, les da una misión, vayan, les da una misión, vayan y digan, cosa que no hicieron. No. Ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí. Y no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Temblando y fuera de sí, ¿por qué? Porque no podían entender. O sea, lo que hablábamos recién, esto del encuentro con lo divino. No pueden entenderlo. Se ponen a temblar, están fuera de sí. Pero también tenían miedo. Bueno, la pregunta es ¿a qué? ¿A qué? A la crítica de los hombres, a que no le creyeran por ser mujeres. Estamos en ese contexto histórico, no estoy haciendo propaganda ni machista ni feminista porque no es mi estilo, sino que estamos entendiendo el texto. Entonces, ¿a qué le tenían miedo? ¿Qué les pasaba? Y entonces, como yo les dije, acá se terminó. Y las mujeres no le fueron a contar a nadie, y Marcos no lo contó. Porque decimos que solo se extiende ahí. Y porque la tradición manuscrita ofrece 5 finales de esta obra, pero ninguno convence a los estudiosos, porque en realidad se encontraron más escritos que llegan solo hasta el 8º, o sea, son copias, ¿no? El original está perdido, pero las copias más antiguas llegan hasta ese versículo. Algunos pudieron pensar que se había perdido, pero en realidad los mejores testigos, cuando hablamos de testigos, hablamos de las copias que circulaban en esa época. O sea, testigos en el sentido de testimonio escrito. Los mejores terminan en el versículo 8. Es más, las primeras traducciones de Marcos a otras lenguas, como el copto y demás, también terminan en el versículo 8. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hubo un final del libro con relatos de apariciones que se perdió? Aparentemente no. Ahora tenemos del 9 al 20 narradas todas las apariciones. Eso les queda para tarea para la casa, porque yo estoy sobre el tiempo y no me gusta aprovecharme. Pero cuando lo lean van a descubrir los discípulos de Maús, van a descubrir varias cosas. Así que es como una recopilación. Esto habría sido hecho en una época cercana al 140 de la era común, por un anónimo, también de Roma.
¿Por qué? Porque ya transcurrido el tiempo y no, o sea, la tradición oral se confundía con lo escrito, también se hacían agregados que no eran reales, entonces este señor escribió y ya la iglesia lo aceptó porque realmente era fidedigno, o sea, porque los evangelios, y quedó ahí. ¿Pero por qué quedó? O sea, esto quedó porque la gente no podía entender más lo que sí había querido decir Marcos. ¿Qué quiso decir Marcos? Que le diga a los discípulos y a Pedro, que las mujeres le digan que vuelvan a Galilea. Yo les comenté al pasar, uno de los días que nos encontramos, que la vida del cristiano es volver a Galilea. Porque a todos nos pasa que venimos transcurriendo y no entendemos o fallamos y tenemos que volver a empezar. El Señor siempre está esperándonos en Galilea para volvernos a guiar, como dice el texto. ¿Qué pasa? Las primeras generaciones podían comprender por la cercanía del tiempo el mensaje de Marcos, pero otros no. Entonces, por eso surge esto. Y acá les pongo algunas huellas, que también notorio, que es un agregado, porque en el versículo 7 dice, vayan ahora a decir a los discípulos de Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Pero en el versículo 9, la primera aparición de Jesús es en Jerusalén, no es en Galilea. Entonces, porque viene de otro lugar. El apéndice no aparece Pedro. Sin embargo, el versículo 7 manda avisarle a Pedro y a los discípulos que los esperan en Galilea. Y las mujeres que fueron a la tumba eran 3, pero en el versículo 9 solo la nombra a María Magdalena. Entonces, si leen el final de Lucas, las apariciones de los otros van a descubrir que están todas resumidas en esos 2 versículos. Entonces, el autor de Marcos quiso terminar la obra ahí, y la verdad que yo pienso que sí, y adhiero a muchos, más estudiosos que yo, por supuesto, que saben muchísimo más que yo, que también dicen eso. Y además, como decíamos, hay documentación, hay una huella histórica que nos permite pensar que esto ha sido así. Marcos quiso de esa manera, para que nos quedemos pensando, para que todos seamos los discípulos, para que todos seamos los discípulos que volvemos a Galilea y lo predicamos al Señor. Todos tenemos esa misión, de contar que resucitó, porque esa es la misión que le dio a las mujeres. Vayan y cuenten, creo que acá no tengo más Filmina, más que nosotros, acá, vayan y cuenten que el Señor resucitó y que los espera en Galilea. Bueno, espero que... Te hago una pregunta, Ana así. María. Si Sí, ellas tenían que avisar esto y no lo avisaron, ¿cómo se enteraron? Según como dice Marcos. Por eso, es que realmente lo han comentado. O sea, es un recurso literario de Marcos. Lo que pasa no se es que, como yo quedó les dije comentado. antes, al ser escrito así, al ser Marcos un escritor, como les decía hoy también, periodístico, o sea, que pone la noticia y arréglense, en un principio, que era, o sea, una obrita, que no era algo bien escrito, que no tenía un plan, que lo había puesto así, que sabía poco escribir, etc. Pero no, él sí tenía un plan, porque vimos que al principio nos dice,
Sí, que claro, por Jesús ejemplo. es la mitad de Pedro el que dice que es el Mesías, y al final del libro es un pagano, un gentil, que nos dice que es el Hijo de Dios. Y lo O sea, reconoce que también. él Claro. tuvo un plan, entonces Mm. también tuvo un plan para el final, que no Claro, es el sí. final esperado, es un final No. abierto. Ahora, Sí. si ellas van al sepulcro, el sepulcro está vacío, y el ángel o el muchacho les dice, les da una misión por cumplir, y nosotros tenemos la mente abierta y nos despojamos de lo que dicen todos los evangelistas, porque Sí. cada uno, como ya sabemos, le habla a ella. Sí. Sí. Entonces, ¿a quiénes representan a ella? Ellas son discípulas. Ellas nos tenemos que ver Claro. reflejados. Mm. El mensaje divino a través del muchacho es: vayan, el Señor Galilea, que los espera Sí. allá. Él va delante de ustedes. Esa es otra cosa. Él es el pastor. El pastor Claro. Va persona, adelante de sus otros. va delante de las ovejas. Las ovejas Claro. siguen al pastor. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que por el histórico y el contexto geográfico, distinto es acá que las ovejas, qué sé yo, es otra cosa en Argentina, en nuestra Patagonia. Pero ahí Las ovejas están un pequeño rebaño, que sigue al pastor. Claro. Interpreto así. A mí lo que me dice hoy, para hacer la hermenéutica, ya que de estas cosas estuvimos hablando, no te aflijas con todos los problemas que podés tener hoy, que no sabés que estamos, el Señor no está, vino el virus global. No te hagas Claro. problema, el Señor resucitó y te espera en Galilea. Claro. ¿Dónde me esperan? El Vergel. Yo les conté, Galilea es como Misiones, Santa Rita, plantas, no es el desierto de Jerusalén. El Señor me espera ahí, me espera en los pastos verdes, me espera, les mostré algún otro día también el monte de las bienaventuranzas. O sea, ahí me espera. Y yo ahí vuelvo a seguirlo a él y a caminar aún en la pandemia, aún en lo que pase en mi barrio, en mi país, en el entero. ¿Por qué? Porque el Señor se reúne de nuevo conmigo en Galilea. O sea, a mí me parece, la verdad, hermoso y súper esperanzador. Espero que ustedes también tengan esa vivencia. Y bueno, cualquier cosa seguirán preguntándonos y con gusto buscaremos responder lo que sabemos y lo que no, investigaremos para darles una respuesta. Bueno, gracias. Quiero sacar más tiempo en horario. El próximo jueves, miércoles, si no les molesta, empezaríamos tipo 7:10, así no corremos. Sí, Sobre todo bien. yo que tengo un problema de computadora. Sí, Pero también hubo gente que dijo que llegó justo. El objetivo del próximo encuentro es tomar un texto y rezarlo, o sea, hacer oración con las escrituras. Lo vamos a hacer con todo el equipo de Moró y bueno, nos invitamos a rezar. Este iba a ser el último encuentro que tuviéramos. Nosotros acostumbrábamos a tenerlo con ágape, con sanguchitos, pero ahora todavía esa parte editorial con la pantalla no la logramos. Pero sí les anticipo, porque yo el otro día, y yo lo estuve pensando y ya consulté, y bueno, entonces en diciembre, el día 2 y el 9, nos vamos a dedicar a los relatos de Jesús desde la mirada de Mateo. Pero también vamos a hacer un paralelo con Lucas, que son los únicos dos que hablan de la infancia de Jesús. Así que nos vamos preparando para la Navidad juntos. Así que están todos invitados. Bueno, gracias, Ana. Si quieren hacer alguna pregunta, los escucho, y si no, nos vamos yendo tranquilos. No, nos vamos así, vos te vas a hacer la comida.
Pensando tranquilos en el verde de Galilea. Lástima que no puse una foto de Galilea para irnos, pero bueno, se las pueden imaginar. No importa, lo imaginamos. Muchas lo gracias a imaginamos. todos. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias. Chao, hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta la Gracias. próxima. Chao a todos. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias a todos.